Déjame decirte algo. En un deporte donde incluso los más grandes caen, existe un hombre que jamás tocó la lona. Su nombre es Gennady Golovkin y el mundo lo conoce como Triple G. Golovkin, el monstruo histórico que hizo arrodillar de dolor a los rivales más duros del planeta. Un depredador del ring que mantuvo a sus rivales besando la lona durante más de 8 años consecutivos. Una bestia que con un solo golpe podía mandarte a dormir. En este documental desentrañaremos la leyenda de Gennady Golovkin, desde sus orígenes en las frías arenas del boxeo amateur, hasta las batallas más memorables contra Saúl Canelo Álvarez. Prepárate, porque esto es Tecnosanti. Kazajistán, 1982. Un lugar frío, duro, marcado por la caída de la Unión Soviética. En una pequeña ciudad minera nació Gennady Gennadyevich Golovkin. Desde niño, la vida lo golpeó sin piedad. La guerra se llevó a 2 de sus hermanos mayores, ambos soldados. Esa tragedia no lo quebró, lo forjó. Su madre, trabajadora en una fábrica, y su padre, minero, le inculcaron disciplina y humildad. Pero Gennady no tardó en encontrar su verdadera pasión, un pequeño gimnasio de boxeo, donde el sonido de los guantes golpeando el costal se convertiría en su lenguaje. Golovkin no era solo un niño talentoso, era una fuerza imparable. Su entrenador pronto notó algo distinto. No pestañeaba frente a un golpe, no mostraba miedo y poseía una precisión quirúrgica. En el circuito amateur, Gennady acumuló victorias como quien colecciona cicatrices. Medalla de oro en el Campeonato Mundial Amateur en 2003. Representó a Kazajistán en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde ganó la plata. Con un récord amateur de 350 victorias y solo 5 derrotas, Golovkin ya era una amenaza para cualquiera que tuviera el valor de subirse al ring con él. En 2006, Gennady dio el paso, dejó su país y se fue a Alemania para entrenar con la élite europea. En el profesionalismo, su ascenso fue tan rápido como brutal. Su debut profesional fue un aviso al mundo: 8 knockouts en sus primeras 9 peleas. Un inicio tan brutal que los comentaristas decían que cada golpe suyo sonaba como si partiera un árbol por la mitad. Septiembre de 2012, Golovkin pisa Estados Unidos por primera vez. En su camino se cruza a Grzegorz Proksa, campeón europeo, con solo una derrota en 30 combates, un rival temible. Desde el primer campanazo, Golovkin avanzó como un depredador. Su jab era un martillo, sus combinaciones, tormentas de pólvora. Proksa intentó resistir, retrocedió, lanzó golpes desesperados. Pero Triple G lo aplastaba con cada intercambio. Right hand from Golovkin. Proksa gets hurt. Down he goes. Round tras round, el polaco fue desmoronándose y en el quinto asalto la furia de Golovkin fue demasiado. Un festival de golpes que obligó al árbitro a detener la masacre. Right hand hurt Proksa. Golovkin steps in and down he goes. 5, 6, 7, 8. Tough is Proksa. No, the referee stops it. Esa noche quedó escrito: Golovkin no había llegado a Estados Unidos para presentarse, había llegado para conquistar. Un año después, Curtis Stevens prometía noquear a Golovkin, pero terminó viendo estrellitas en el segundo round.
number 2. And now Gennady will go for the kill. 15. Fue un castigo brutal. Su esquina lo detuvo. Y esa noche, The Ring nombró a Triple G peleador del año. Incipient beatdown in Madison, seeming to give in just a little bit here. Landed a left shot off the ropes. Let's stop this one. Whipping Curtis Stevens into the corner. And they're going to stop it in the corner. Para junio de 2013, Golovkin ya cargaba un récord perfecto de 26-0 y defendía su título frente a Matthew Macklin, un ex campeón europeo respetado en los rings británicos. Golovkin primero tanteó la defensa de su rival, midiendo cada movimiento, y cuando encontró la grieta desató golpes de poder que Macklin no pudo resistir. I mean, it's incredible. It's the first round and Golovkin is already stalking Macklin. Yeah. Body shot, sadly. En el tercer asalto, un gancho al hígado lo dejó retorciéndose de dolor. Acabado, Golovkin no solo ganó, se consolidó como el rey absoluto del peso mediano. Macklin's trying to obey those instructions and there's the body shot. Oh, that is the end of that. Oh. Those are the punches you don't get up from. 3 meses después, Golovkin fue a la casa del título interino del WBC, en manos del mexicano Marco Antonio Rubio, un veterano curtido en 1000 batallas. Desde el inicio, Golovkin fue un depredador. Con su jab implacable comenzó a empujar a Rubio contra las cuerdas, probando su resistencia. Rubio умеет хорошо защищаться, он умеет держать перчатки высоко. El mexicano intentaba responder, pero cada golpe de Triple G sonaba como un martillo. En el segundo asalto, Golovkin encontró el momento. Lanzó una derecha demoledora al rostro de Rubio, que lo mandó directo a la lona. Более чем разговоры. И надо стремиться к досрочной победе. Апперкот снизу справа проходит очень точно, Рубио стоит, пока стоит Рубио. Умеют, но вот этот левый боковой и соперник повержен. Это нокаут. Rubio intentó levantarse, pero la fuerza del kazajo había sido demasiado. El árbitro contó hasta 10, y esa noche, Triple G sumó el título interino del WBC a su colección, demostrando una vez más que era el dueño absoluto de la división mediana. Sánchez, да, он был уверен в этом. Конечно. A pesar de su brutal racha de knockouts, de mandar rivales al abismo una y otra vez, el invicto Golovkin recién se convirtió en una verdadera estrella en 2015. David Lemieux llegó como campeón mundial, pero esa noche fue el cordero del sacrificio. Golovkin lo dominó desde el primer segundo con su jab demoledor, y en el cuarto asalto, Lemieux se tragó una izquierda brutal que lo dejó tambaleando. Hook. Straight right hand up the middle. Left hook again. Hasn't been to the canvas yet, but Golovkin is landing big. En el octavo asalto, el referí no tuvo más opción que intervenir. Le salvó la vida a Lemieux, deteniendo una paliza que ya se había convertido en un sacrificio público. A beautiful left hook at the same time. Good right hand. Hard, but the uppercut by Golovkin drives him back into the ropes. The body shot hurt him again. Mismatch. Tras 9 años de knockouts implacables, Golovkin encontró resistencia en Daniel Jacobs. Lo derribó en el cuarto asalto, pero el estadounidense sobrevivió. Y por primera vez, Triple G tuvo que ganar por decisión. And so Golovkin opens up. Trying to set traps. He's just getting a good feel of. I'm expecting, the meaning that when Jacobs threw punches, Don's going to try to get between those. Instead, he's got Jacobs doing a lot of movement, trying to get very clear. If you come in, there's risk. Southpaw stance. Daniel Jacobs gets abused. Here comes Golovkin working to get out to the inside here. What would be the stylistic thing for Jacobs? What is he trying to take away? Right hand is a jab hand here. It's your power hand.
Pero en su siguiente combate, Golovkin volvió a su rutina de guerra. Frente a Vanes Martirosyan, no hubo resistencia posible. En el segundo asalto lo fulminó con una tormenta de golpes, recordándole al mundo que Triple G seguía siendo una máquina de demolición. En junio de 2019, Golovkin se midió al canadiense invicto Steve Rolls. No traía cinturones ni gran reputación, y muchos lo veían como un desvalido. Steve vino a demostrar que no caería tan fácilmente, y no fue solo hasta el cuarto asalto cuando Golovkin activó su instinto asesino. Un brutal gancho de izquierda lo estampó contra las cuerdas y la pelea terminó al instante. Golovkin built his reputation. Golovkin now backs up, and yes, a right hand to the head. Rolls back, but he's on wobbly legs. And he missed that hook and a right hand over the top. That hook landed, and down goes Rolls in a heat. This might be over already. This fight is over. His right arm is pinned down. Rolls looks up. Triple G recordaba al mundo que todavía era una máquina de knockouts. El clímax absoluto de la carrera de Golovkin no llegó con un cinturón ni con un récord, sino con una guerra eterna. La trilogía de 5 años contra Saúl Canelo Álvarez, una batalla que definió una era en el boxeo. Para su primer choque en 2017, el mexicano ya cargaba sobre sus hombros la gloria de 2 divisiones. A sus 27 años ya reinaba entre los 10 mejores libra por libra del planeta, con un récord que estremecía. 34 knockouts en 49 victorias. Un depredador en plena cima de su juventud. Y hasta ese momento, solo una sombra había manchado su historial: la derrota ante Floyd Mayweather. Además de cargar dinamita en ambas manos, Álvarez poseía un movimiento de cabeza excepcional. Y ni hablar de sus combinaciones. Al inicio, Golovkin impuso su ley con una presión metódica, marcando cada segundo con ese jab. De inmediato, Canelo encendió su defensa felina, esquivando con reflejos de relámpago. Golovkin intentó repetir la fórmula que tantas veces le funcionó, acorralando a su rival contra las cuerdas. Pero esta vez se encontró con un Canelo astuto, que se las ingeniaba para escapar, girar y no quedar jamás a merced de la trampa. Forward and putting the pressure. It's subtle, Sergio. We've seen a lot of Golovkin fight. En el cuarto asalto, Golovkin comenzó a sentir el peso del jab de Canelo, recibiendo más impactos directos que en los primeros rounds. Get him up, landing the hardest, strongest shots. I mean, I think he's been out punching him constantly. 7 rounds to 2. Get out of Golovkin. Meantime, so far, Canelo's let Triple G have it in this fight. This is a huge start for the 10th round for Canelo Álvarez. You heard Eddie Reynoso saying that. Esto provocó que Golovkin comenzara a ajustar el ritmo del combate, cambiando el nivel de la pelea y buscando nuevas formas de abrir la guardia de Canelo. Golovkin with the right hand over the top himself. Canelo throwing and throwing. It's Rock'em Sock'em Robots right now. Yes, sir. Now. In the fight, Golovkin has landed net. Ambos no tuvieron otra opción más que dejarlo todo en el ring, entregándose de principio a fin en una guerra sin reservas. Canelo goes back to the body. That's what serves him best. Golovkin thinks he hurt. You see Canelo land a good left hook right hand. The right hand over the top with the better punch. Then he deflects Triple G's right hand, which knocked Triple G. En el último round, Canelo salió con determinación y tomó la delantera desde los primeros segundos. In his career, that was Canelo against Ryan Rhodes. It was a good uppercut for Canelo Álvarez. They're throwing knockout punches now. Canelo has come out as the elite. Something big. Good uppercut. The uppercut. Yes, he did. It's been a great
start to the 12th round for Canelo Alvarez. Sin embargo, cuando todo parecía decidido, Golovkin desató su furia en los últimos instantes, atacando con la fuerza de un guerrero herido que se niega a rendirse. Out on its feet. Hard right hand by Golovkin. And another one. Golovkin finished with a slow rally. They say Lo que presenció el mundo no fue un combate cualquiera, sino una guerra de titanes. Dos guerreros que se entregaron sin reservas. La balanza no se inclinó para ninguno. La decisión final fue un empate, un resultado que dejó al mundo dividido y clamando por una revancha. 114, 114. This is officially a draw. highly acceptable result. 118-110 for Un Canelo. año después, estos guerreros se volvieron a encontrar listos para reavivar la guerra que había dejado al mundo sin aliento. Trunks are good here, Trunks are good there. Buena suerte. Good luck. En la segunda pelea, Canelo se negó a retroceder. Fue al frente, atacando con zurdazos poderosos cada jab de Golovkin, demostrando que estaba dispuesto a luchar cada centímetro del ring. So how he knows you now. He knows what you do when you do it. It's all about countering right now. This is a boxing match. I don't think it'll turn into 2016. He had such a KO streak. Golovkin pasó 6 minutos lanzando únicamente jabs, midiendo, presionando y buscando la grieta perfecta en la defensa de Canelo, como un depredador acechando a su presa. Solid left hook from Ganado. More redness to the right cheekbone of the second round. I don't like allowing Alvarez to walk him back as much as he has so far in this fight. 28-year-old Canelo, definitely younger right now. And he's punching. Sanchez hands with the feints. I don't think those blows will do anything, but they later on El mexicano mostró corazón de guerrero, absorbiendo castigo, respondiendo con fuego y demostrando que no temía a la fuerza legendaria de Triple G. Exchange uppercuts inside in Las Vegas. It really is turning into a fight. Abel Sanchez, Gennady's trainer, the first fight. Canelo standing right there and throwing. Los últimos asaltos fueron un infierno. 2 titanes chocando en el centro del ring, uno con la precisión quirúrgica del jab, el otro con la furia del contragolpe. Nadie cedía, nadie bajaba la guardia. Era un combate de orgullo, de legado, de historia. It's the same thing I'm telling Gennady going to do. So if they throw a jab after the combination, they'll be on balance. The road from Canelo, followed with a strong right from both fighters. More than we did, fans. They're not like how he sneaks the little uppercut. Canelo is initiating the action. 1 second. That body shot. Cuando sonó la última campana, el público estaba de pie sabiendo que habían presenciado una de las batallas más grandes de la era moderna. Decisión mayoritaria, Saúl Canelo Álvarez. Por primera vez, Golovkin conocía la derrota y Canelo, con el rostro marcado pero la frente en alto, se coronaba como el rey indiscutido del peso medio. By majority decision and new Como único consuelo por ver caer su invicto, Golovkin recibió $30 millones. Una tercera pelea inmediata pudo haber cerrado la rivalidad de una vez por todas, pero el destino decidió alargar la espera. Durante ese tiempo, Canelo no se quedó quieto, conquistó títulos en 2 divisiones. Golovkin no solo defendió su reinado, lo elevó a otro nivel, unificó los cinturones de peso mediano. En 2022, con 40 años encima y una carrera llena de guerras, Golovkin ya no pudo seguirle el ritmo a un Canelo de 32 en plenitud física.
Las pocas veces que logró arrinconar al mexicano contra las cuerdas, sus golpes ya no tenían el mismo filo. Mientras tanto, al otro lado del ring, se notaba que Canelo se divertía, sonreía y hasta jugaba con el ritmo de la pelea. Y así cerró la trilogía coronando su victoria sin lugar a discusión, dejando claro que esta vez no había controversias, ni dudas, ni jueces cuestionados, solo un vencedor absoluto en la noche. A pesar de nunca anunciar oficialmente su retiro, Golovkin no ha vuelto a pisar un ring desde aquella noche. Su récord permanece congelado en 42 victorias y 2 derrotas, como un monumento intocable a una carrera que estremeció a la división de los medianos. El legendario Triple G ya está grabado en letras de oro en la historia del boxeo mundial, como un guerrero que jamás se rindió y cuyo legado seguirá retumbando por generaciones. Si te gustó lo que viste, suelta un upper al botón de like.